Buenas noches y bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Queremos contribuir, como en cada programa, justamente a aclarar, a buscar las pistas hacia la razón en los temas políticos, en los temas judiciales, en los temas económicos y en los temas sociales. Puesto que hoy comenzaremos hablando sobre temas judiciales con dos abogados, hablaremos luego sobre problemas políticos con el presidente de Acción Popular y hablaremos con el exalcalde fundador de Villa El Salvador, Michel Azcueta, para comprender por qué el gobierno ha declarado en emergencia este querido e importante distrito del sur de Lima. Nuestros invitados son, por el momento, dos abogados, como he dicho, el señor Wilber Medina, experto en Derecho Procesal Penal, y el señor Omar Cairo, constitucionalista. Y lo que queremos saber de ustedes, presumiendo que no van a estar de acuerdo necesariamente, es cuáles de las críticas que se han formulado sobre la decisión adoptada ayer por el juez Zúñiga a propósito de Keiko Fujimori, es decir, la prisión preventiva de 15 meses que le ha impuesto, cuáles de esas críticas son pura retórica política y cuáles tienen un fundamento jurídico. Señor Medina, quisiera concretar la pregunta formulándola de una manera más concreta. Esta mañana hemos recibido aquí a un abogado que ha sido viceministro de Justicia, por lo demás, el señor Soria, que reprochó a la decisión judicial el carecer de moderación y de clemencia humana, afirmando que el juez hubiera podido, por ejemplo, imponer una prisión domiciliaria. ¿Esto es correcto o no? Bueno, ningún abogado puede pedir clemencia. Lo que el abogado tiene que pedir es que se aplique la ley en estricto, harto rigor procesal, harto rigor jurídico. Clemencia creo que se pide pues para indultar a alguna persona y qué sé yo, pero para esos efectos creo que está equivocado el abogado que usted menciona. Lo que me quiero referir luego de haber escuchado... Pero respecto de su afirmación, según la cual hubiera sido posible una actitud menos rígida, no sé si más clemente, no le gustó la palabra, prisión domiciliaria, ¿hubiera correspondido o no? A ver, yo, don Fernando, las veces que me han invitado a este medio de comunicación y a otros, he defendido una línea. Yo soy pro libertad. Yo abrazo mi tesis sobre la que ya ha acuñado la Corte Interamericana en sendas sentencias frondosas, uniformes, respecto a la prisión preventiva, que la considera una excepción y no la regla. Y esta se reduce en esta máxima: se debe investigar para detener y no detener para investigar. En consecuencia, sobre lo que usted me pregunta, yo sí, en efecto, si hubiera sido el juez, a la luz de los hechos expuestos en la defensa, en las 11 audiencias maratónicas que a lo largo de estos últimos días se han desarrollado y las 9 horas del día de ayer, creo que el caso ameritaba para una medida menos gravosa, que podría ser... Un poco más clemente, si me pasa la palabra. No. Lo que ocurre es que la prisión preventiva es de última ratio, y lo que debió hacer ahí el juez, para mí, debió aplicarse una menos gravosa. Pero por ejemplo, prisión domiciliaria. Por ejemplo, prisión domiciliaria, detención domiciliaria. Detención domiciliaria y por lo tanto, los grilletes electrónicos. Pero quiero yo acuñar acá una cosa que estoy todavía en shock como abogado procesalista, porque no puedo entender cómo un juez, para dictar una medida de prisión preventiva, se haya apartado de los parámetros establecidos en el acuerdo plenario número 1 2019. ¿En qué punto se ha apartado, antes de conocer la opinión de su colega Omar Cairo, en qué puntos afirma usted que el juez se ha apartado de los parámetros establecidos de acuerdo a jurisprudencia? A ver, respecto al peligro de fuga, que son obstaculización o peligro de fuga ciertamente, o propiamente dicho, ha establecido el acuerdo plenario que se debe realizar sobre la base de datos objetivos, concretos, no sobre meras especulaciones, no sobre corazonadas, no sobre meras referencias o sospechas o en condicional, porque toda la motivación del juez está en condicional. Supondría, y concluyo, para no ser muy extenso,
con una frase que ha acuñado y que estoy exactamente pues en shock ahorita. Ha dicho que hay peligro abstracto de fuga. Dios mío, ¿qué cosa es lo que es? Eso es un barbarismo. Peligro abstracto de fuga. O sea, ha dicho exactamente lo contrario a lo que ha establecido la máxima instancia del Poder Judicial. Los señores jueces supremos de la Corte Suprema se han reunido de las 3 salas a los 15 y han establecido datos objetivos concretos y utiliza estos términos, pero, no meras corazonadas. Por lo que yo recuerdo, el juez empleó la palabra peligro de fuga unas 12 o 15 veces. Abstracto. Una vez peligro abstracto. Que yo sepa, usted se ha quedado fijado, me parece, en esa única formulación. Vamos a ver qué nos dicen del señor Cairo. Primero, sobre el tema de medidas no más clementes, porque eso no le gusta al señor Medina, sino menos gravosas, y en consecuencia la detención provisional. ¿Podía optar, o los grilletes podían optar por esa posibilidad? En primer término, yo no soy especialista en procesal penal, pero habría que ver si la legislación permite que como medida cautelar a una persona que no es de tercera edad, que no está con problemas de salud, se le imponga una medida cautelar alternativa a la detención, que sean los grilletes o la detención domiciliaria, como ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Lo permite el Código? Sí lo permite. ¿Usted recuerda de memoria el artículo 290? Sí lo permite. Limita que yo, si es que... menos gravosa dentro de la menos gravosa. Si es que comprendo el castellano. Lo que dice es que esa medida está reservada a personas de más de 65 años o con una enfermedad crónica o mujeres encintas. A ver. ¿Usted conoce casos de personas que hayan recibido prisión o detención domiciliaria que no estén en una de esas 3 categorías? Lo que pasa, como estamos viviendo tiempos de barbarie judicial y fiscal, por ejemplo, al señor Villanueva, por referirme al último caso, por su edad le corresponde una detención domiciliaria. Porque se le aplica la norma, porque la excepción está más de 65. Sin embargo, los jueces simplemente no aplican la norma. Esto se hubiera podido aplicar a una persona como Keiko Fujimori, que no incurre en ninguna de esas 3 condiciones. Quiero agregar algo más sobre el caso de la señora Keiko Fujimori. Voy a referirme a una sentencia interesante que creo que todos hemos acordado, y quién lo ha firmado todavía un fundamento de voto. El señor Eloy Espinosa, en la sentencia que declara fundada el habeas corpus a favor del matrimonio Humala, ¿qué dice en el fundamento 67 de su fundamento de voto? Dice lo siguiente: para efectos de dictar prisión preventiva respecto de una persona que tiene hijos menores de edad, es obligación del juzgador analizar el impacto que va a tener sobre los menores esa medida tan gravosa como es la prisión de la libertad. Pero ¿por qué presume usted que el juez no ha tomado en cuenta ese impacto? He escuchado la audiencia y no ha fundamentado que, a pesar de que esa medida va a tener un impacto sobre las hijas menores de edad, ella siendo la madre, no ha motivado. Obligación que hace el doctor Eloy Espinosa, nada más. Bueno, ciertamente... Vamos a ver qué nos dicen del señor Cairo. Vamos a lo más grave, que es la afirmación hecha por el señor Medina, según el cual no se han respetado los parámetros jurídicos establecidos por el Pleno de la Corte Suprema. Sí, sobre lo último creo que hay algo que quede en limpio. La norma mencionada por usted no permite los grilletes ni la detención domiciliaria, sino para esas 3 categorías, y el único sustento para una prisión domiciliaria sería el fundamento de un voto minoritario. No recuerdo que una decisión judicial se haya amparado en el fundamento de un voto en minoría para hacer algo que la ley no permite. Pero bueno, de repente en procesal penal es así, no lo sé, creo que no, pero bueno. Yo quería mencionar esto del acuerdo plenario. Eso del acuerdo plenario tiene que ver con el mérito de la decisión, es decir, con establecer si hay un peligro abstracto que se mencionó una vez o un peligro concreto, como usted comentó, que se refirió varias veces. Eso creo que va a ser materia de la revisión. Yo no me especializo en eso, pero sí en otra cosa, que es la objeción que se hizo ayer a la resolución diciendo que no ha respetado lo que estableció la sentencia del TC respecto a los fundados y graves elementos de convicción y al peligro procesal. Se criticó a la resolución diciendo todo eso ya ha sido descartado por el TC en el habeas corpus. Y entonces se ha transgredido lo que dijo el TC. Y el juez incurrió en una frase que
que generó un equívoco. Él dijo que la sentencia del TC no es vinculante y no es cierto, sí es vinculante, pero el alcance de su vinculatoriedad es el siguiente. El decisorio, donde dice que es fundada la demanda y nula la resolución anterior y que se dispone la inmediata libertad de Keiko Fujimori. Los fundamentos no son vinculantes por lo siguiente. Esa resolución está compuesta por 3 votos, por un voto de 3 y por un voto de 1. El voto de 3, Blume, Sardón y Ferrero, tiene 253 fundamentos. Y el voto de Ramos tiene 18 páginas de fundamentos, pero son distintos. O sea, el grupo de 3, el voto de Sardón, Ferrero y Blume tiene 3 votos. Y el fundamento de Ramos, un voto. Ningún fundamento... Pero con argumentos diferentes concluyen lo mismo. Claro. Es decir, que la prisión preventiva de ese momento, no la de hoy, exactamente, pero no era adecuada. Pero los fundamentos de Blume, Sardón y Ferrero, donde dicen que no hay graves indicios, que no hay peligro procesal, no lo asume Ramos. No tienen 3 votos, por eso no obligan. Eso no es vinculante. Entonces, ¿cómo puede el juez haber transgredido algo que no es vinculante? Pero él creo que se equivocó al decir que la sentencia no lo vincula, los fundamentos no lo vinculan. El fallo sí, porque si no, no estaría pronunciándose nuevamente sobre la prisión preventiva. Entonces creo que es claro que no se ha transgredido la sentencia porque los fundamentos de la misma no son obligatorios. A ver, señor Medina. Solo una precisión, ya que mi colega está analizando la sentencia. La sentencia es vinculante por 2 extremos, el peligro de fuga y por la indebida motivación, o la falta de motivación, porque en efecto hay 3-3-1. Pero en el tema de la debida, y en uno hay 4, en el peligro de fuga hay 4, ¿verdad? Perdón, en el daño, violación de la libertad hay 4, y en el de la motivación hay 3. Pero aplicando en rigor el artículo 10A del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, cuando hay empate, el voto del presidente vale doble. Quiere decir que el habeas corpus en el extremo del que vota el doctor Sardón, el doctor Blume y el doctor Ferrero, ese extremo que declara fundada adicionalmente sobre la libertad individual, sobre la motivación, allí también hay cosa juzgada porque el voto del presidente Blume en ese entonces vale doble, es dirimente. Por lo tanto, lo vincula al juez. ¿Hay cosas juzgadas o no, señor Cairo? No, ahí sí quiero discrepar frontalmente, respetuosamente, pero frontalmente. El voto dirimente es expreso siempre. Y si hubiera habido voto dirimente, no hubiera habido esta... ¿Conoce el contenido del artículo 10 del reglamento normativo? Por supuesto, y no dice que sea tácito, dice que el presidente... No. Pero si me deja continuar, sería muy bueno. Dice que el presidente dirime, emite un voto expreso y dice, ante este empate yo digo esto. Y aquí dice, razón de relatoría. Estando los votos de Blume, Ramos, Sardón y Ferrero, se declara fundada en 2 extremos, la nulidad y la excarcelación. Y dice que el voto minoritario de Blume, Fortini, Sardón y Ferrero le da instrucciones al juez, donde ahí le dice todo esto, pues, no hay fundados y graves elementos, hay un peligro procesal, no hay peligro procesal por 1000 razones, y Ramos, ¿sabe por qué dice que no hay peligro procesal? Porque se había disuelto el Congreso. Ese es su fundamento. O sea, no hay coincidencia, no hay fundamentos coincidentes, no hay ningún fundamento que tenga 4 votos. De acuerdo, y eso no hay respecto del TC. Pero el señor Medina se había referido a la jurisprudencia de la Corte Suprema, del pleno hecho de la Corte, y ha sostenido que el juez Uña se ha apartado de lo que ha decidido la Corte Suprema. ¿En qué extremos, recuérdenos, señor Medina, según usted, el fallo de ayer se ha apartado de esos parámetros? Voy a ser concreto. La Corte Suprema exige que las pruebas o los elementos para considerar que hay peligro de fuga o también obstrucción tienen que ser datos concretos, objetivos. Sin embargo, el juez dice que respecto al peligro de fuga o a la obstrucción hay peligro de fuga, abstracto. Pero respecto de la obstrucción, yo recuerdo que el juez ha hecho referencias a varios testimonios, según los cuales Keiko habría coordinado con jueces y fiscales, que habría tenido una actitud de interferencia en el procedimiento judicial. ¿Eso es concreto o no? Sobre todo lo que ha hecho Camayo. A ver, vamos a ver línea de tiempo. Todos esos hechos ya han sido analizados en el primer requerimiento que ha merecido. ¿Está usted seguro, Jaime Yoshiyama? ¿Me permite, por favor? Lo que ha ocurrido ayer ha sido una mezcla
de los argumentos que se valoraron y que ya el tribunal anuló, que son más o menos el 85%, y solo le ha agregado los nuevos 15%. Ha hecho todo eso, lo ha metido en una licuadora y ha sacado un requerimiento, lo cual procesalmente es nulo. Sin embargo, el fiscal puede pedir lo que quiera. El control tiene que hacerlo el juez. Y el juez, ni el fiscal había acuñado esta frase del peligro abstracto de fuga. Bueno, usted ese es un sigue con la fuga, invento. pero yo le preguntó por obstrucción de la justicia. Ya, la obstrucción de la el justicia. testimonio que ha hecho Camayo, entre otros. A ver, lo del señor Camayo, por ejemplo, no se puede tomar la declaración del señor Jorge Yoshiyama porque el señor Jorge Yoshiyama es coprocesado. Y como tal no corresponde valorar porque el coprocesado puede decir cosas totalmente, es distinto a otras personas que son colaboradores, eficaces o testigos protegidos, que no es el caso. Y además hay una cosa, y termino con esto, he quedado sorprendido que dice, hay una declaración de fulano, de vengano, de sutano, que son los colaboradores, pero lo corroboro ¿cómo? La declaración de colaborador A lo corroboro con el... Pero, por ejemplo, yo oí que el juez decía, Daniel Salaverry nos ha dicho que la señora Keiko Fujimori poseía documentos privados del presidente de la época, Kuczynski, y se ha verificado que eso es así porque la Fiscalía obtuvo esos documentos en el allanamiento. Estamos ante una muestra de evidencia de un acceso a documentos del jefe de Estado. Esos son hechos. Ya, a ver, son hechos, está muy bien. Yo no estoy negando que eso no sea cierto. Pero eso lo que yo estoy diciendo que hay peligro abstracto de fuga. Usted vuelve con la fuga, yo le hablo de obstrucción judicial, Ya. es decir, de acceso a documentos, Y además, incluso del presidente. ¿Qué funcionario, qué fiscal, qué juez, quién ha hecho las cosas de manera tal que la señora Keiko Fujimori en su casa posea lo que correspondía no al presidente de la está República? corroborada la declaración del señor Salaverry, don Fernando. Si la Fiscalía Carvalho, halló esos por favor. documentos... ¿Perdón? Puesto que la Fiscalía halló esos documentos. ¿Dónde los halló? Durante el allanamiento. Solamente dice la declaración del señor Salaverry. Nada más, no hay la corroboración. El presidente de la Corte Suprema, el señor Lecaros, ha dicho, y más de uno, y yo, que una declaración de un colaborador sin corroboración no vale nada. Eso es lo que está ocurriendo en el caso de Keiko Fujimori. Se está disponiendo nuevamente su prisión de manera arbitraria pedido por el fiscal, no respetando el principio de legalidad, y el juez ciertamente apartándose del... El señor Medina ha ido radicalizando. Y termino con esto. Sí. Yo no le guardo mucha esperanza a esta decisión. Estoy completamente seguro. O la sala lo va a anular, o si no, la Corte Suprema de la República, cuando vayan a casación, lo va a anular. Acuérdeme y se lo firmo y grábelo. No hagamos apuestas mejor, que ya hemos hecho otras en las que no ha quedado bien para usted. Yo he ganado una, Carlos Villarreal. Bueno, está muy bien. Sobre la acusación. Señor Cairo, ¿qué le parece esta tesis sostenida por su colega, según el cual no se habría corroborado nada de lo dicho? Son 9 horas sobre generalidades y voluntad abstracta de fuga. Yo quiero referirme a la primera parte de lo que dijo. Él afirmó que todo lo que se refiere a peligro procesal, que como usted dice tiene dos extremos, no solo peligro de fuga, sino peligro de obstaculización, dice que ya fue descartado en la sentencia del TC. Quiero referirme a que la sentencia del TC tiene 3 fundamentos sobre peligro procesal y un fundamento diferente sobre peligro procesal. O sea, no hay 4 votos sobre la fundamentación de peligro procesal, porque para Ramos el único peligro procesal es la disolución del Congreso. Entonces, todo la riquísima fundamentación de 253 argumentos de Blume, Sardón y Ferrero no son obligatorios. Entonces, ese no es un límite para lo que ha decidido el juez. Yo quisiera referirme a lo siguiente. Se ha hablado de que esta decisión puede constituir una intención de bloquear, frustrar la postulación de la señora Fujimori. Y quiero llamar la atención sobre un hecho. La derrota de la señora Fujimori en el habeas corpus hubiera sido más beneficiosa que su victoria. Porque si el habeas corpus le hubiera sido desfavorable, ella habría salido libre el 2020. Falso. Gracias. Si me deja continuar, encantado. Sí, pero como le fue favorable, se anuló esa resolución. No se cumplieron los 18 meses, sino solo 15, y entonces el juez tuvo que emitir una nueva resolución porque la otra era nula.
Entonces, en este momento, la única resolución de prisión preventiva válida, gracias a que el habeas corpus le fue exitoso, es la que dice que debe estar detenida 15 meses. Entonces, creo que... Hasta abril o mayo del próximo año, ¿no? O sea, después de las elecciones. Ya, pero estando bajo régimen de prisión preventiva, ¿no puede postular? Sí puede postular, Entonces, pero el señor le Gregorio dificulta, Santos creo que lo hizo con algún éxito, sí, ¿no? pero le dificulta la postulación, evidentemente, a una persona ser candidato en prisión que estando libre. Sobre eso creo hemos visto a muchas víctimas justamente utilizar su condición de víctima judicial. Sí, pero sobre todo si esto se ve acompañado con el discurso contra el gobierno Castro Chavo vizcarrista, sí, que manipula a los jueces. Pero ese mensaje es más eficaz. Ya hemos visto que no ha servido mucho a quienes lo usaron. Es verdad. En fin, alguien puede querer repetir el error. Cualquier prédica es más eficaz recorriendo el país que estando en una celda. Yo quiero volver al tema solamente procesal y técnico. Discrepo con la posición que dice el doctor que, claro, que ha sido mal negocio la señora Keiko Fujimori al TC, porque si sumamos ahora va a estar 15 meses más sumando los 13. No, un momentito. Hay una corriente de opinión que quiere vender esa idea que Keiko se ha perjudicado ella misma por ir al TC. Falso, señores. Iba a cumplirse los 18 meses y luego iban a pedir la ampliación. ¿De qué estamos hablando? Quiere empresa. Pero ¿de por favor. Saca usted eso? Como dice que va a hablar de manera técnica y está volviendo un Nostradamus del foro. Pero es que escúcheme, pues, don Fernando. ¿Qué dice acá qué dice el fiscal? Dice que cuando es organización criminal, el transcurso del tiempo incrementa la obstaculización. Eso es un análisis subjetivo. Señor Carvalho. Y en todos los casos, termino con esto, es que lo que iban a hacer, quieren pintar que su defensa estuvo mal o su estrategia estuvo mal y que el tribunal, por tanto, no debió intervenir y ella debió quedarse tranquilita sin ejercer su defensa. Ejerció, tuvo un revés, pero ahora nuevamente arbitrariamente le han... Lo que iban a hacer era, los 18 le iban a ampliar a 18 más. Y le iban a tener presa siempre. Señor Cairo. Esa es una especulación que creo que no tiene sustento por lo siguiente. La prisión preventiva fue ordenada por 36 meses. La Corte Suprema dijo son 18. Si cumplidos los 18 no había sentencia, ella salía libre y el fiscal no tenía argumento para decir que vuelva porque le iban a decir usted tuvo 36 meses primero, 18 meses después y no hay sentencia. Es un abuso que siga libre. Yo me habría opuesto frontalmente a una renovación de la prisión preventiva de 18 meses y no creo que nadie lo hubiera podido sostener. Antes de que nos vence el tiempo, quería plantear otra pregunta que me parece a mí casi la más grave. ¿Por qué se está usando el argumento de que tras esta decisión judicial aparece la negra mano del gobierno? ¿Qué indicio usted, señor, que pide argumentos técnicos? Usted que es el apóstol del rigor para hacer afirmaciones, ¿le vea alguna verosimilitud a esto? Por cierto que el hecho ha sido desmentido hoy por el primer ministro Ceballos y la ministra de Justicia. A mí no me entiende sus argumentos y las declaraciones de la persona que usted menciona, no le veo poca solidez. Lo que quiero decir es lo siguiente. El juez Zúñiga, creo que se llama, sí, él estaba en una encrucijada. Por este lado tenía declarar fundado que vaya a prisión y por este lado infundado que se vaya a su casa. Decía y analizaba, si hago esto, mañana el poder mediático, las gualiporeras y todo van a investigar. Es un concepto jurídico ese nuevo que yo no lo conocía mucho. Lo que ocurre es que quiero analizar lo que el ¿Está hablando como juez. ¿Como abogado o como político? Permítame. ¿Qué cosa es eso de guaripoleras? Permítame, es un término que ha acuñado. Coincido con Beto Ortiz, que coincido plenamente, es mi derecho, coincido o no con una persona. Es un jurista importante, señor Ortiz. No, pero se ha referido a un tema de que hay cierta comparsa para tratar de deslegitimar a las personas que no piensan respecto al pensamiento único. Porque ¿no está deslegitimando al Estado peruano usted cuando afirme eso? A ver, que hay guaripoleras y comparsas lo que le quiero decir, don Fernando, es lo siguiente. El juez tenía dos cosas. Si él declaraba fundada, mañana averiguaban todo hasta de su abuelita y qué no había hecho y desde que había nacido, si había nacido en parto natural o de repente por cesárea. Pero no estará confundiendo al Perú de hoy con Venezuela. No tiene una imagen del Perú. Permítame, por favor, me preguntó, déjame terminar. Sí. Y lo otro es, si declaro fundada, mañana no me critican nada y más bien me convierto en el Carguancho 2.
y por lo tanto optó por lo más fácil, para cuyo efecto forzó la figura, como por ejemplo decir entonces, el tema de la... comenzó usted como un técnico del derecho procesal penal y está terminando como un intérprete de la mente humana, un hombre que entra en la profundidad del cerebro de otros para ver cómo actúan y por qué deciden. No, lo que pasa es que yo me adelanto y analizo el tema también en contexto y qué es lo que puede venir. Y quiero irme a una cosa tan elemental y quiero concluir con esto. Si tienen tan preparado el asunto, 9 horas yo lo que escuchaba en las 14 audiencias, escuchaba argumentos de acusación. Señor fiscal, ¿cuándo presenta la acusación? Ya contestó eso, ¿ah? No. Dentro de 2 meses. No, yo le hago eso una está apuesta. claro. No lo va a hacer. Otra apuesta no quiere lo va a hacer. Pero no, ya lo va a vamos hacer. a ¿Sabe por terminar qué, don ludópatas Fernando? con tanta apuesta. Pero termino con esto. ¿Sabe por qué no lo va a hacer? No hay pericia. No han nombrado peritos. La prueba idónea para el lavado de activos es la pericia contable financiera. Esa demora por lo menos 7 meses. No van a hacer Wilber Medina y lo firmo acá. ¿Por qué? Porque los tiempos. Una pericia se realiza por lo menos 6 meses. Y no ¿Cómo, 7 o 6? No, promedio. Bueno, 6 meses. Señor Cairo. Sí, y sobre la pregunta que hizo si el gobierno ha tenido alguna injerencia en la decisión del juez, creo que no hay ninguna evidencia, por lo tanto no creo que no hay ninguna, no ha habido injerencia. Lo que he escuchado de mi colega es una respetable especulación, de la cual quiero rescatar un término, el término guaripoleras. El término guaripoleras fue utilizado por la congresista Beteta en la Comisión Permanente cuando el TC declaró infundada la demanda competencial. Dijo las guaripoleras del TC. ¿Y es una gran jurista la señora Beteta? No, pero es una falta de respeto de una integrante de un órgano público, como es la Comisión Permanente, a los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, esto es más que la frase, es más que el rótulo que haya acuñado un presentador de TV. Es grave referirse de esa manera a un funcionario público, sea un juez, o sean los jueces del TC, o sean los jueces que le dieron razón a Keiko Fujimori, porque aquí no hay ganadores ni perdedores. Aquí lo que hay que establecer es que si la señora es inocente, debe ser declarada como tal y debe estar libre. Y que podamos confiar en los jueces. Exactamente. Para que castiguen a los que han roto la ley. Exactamente. Y para que declaren inocente a aquellos sobre los que no hay pruebas. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿Estamos de acuerdo en eso? Por supuesto, que se investigue, acusación, juicio oral, con pruebas objetivas, condena. ¿A quién? Llámese Keiko, llámese Pedro Pablo Kuczynski, llámese señora Villarán, a todos. Yo he defendido siempre la libertad de todos, independientemente de su concepción ideológica. ¿Y por qué Toledo está bajo régimen de prisión preventiva en Estados Unidos? ¿Está usted también contra eso? A ver, Toledo está allá, ¿por qué? Porque cuando el FBI fue a su casa, el allanamiento, le encontraron dinero en efectivo. Y eso es un cargo muy grave en los Estados Unidos. Pero eso es un riesgo abstracto de fuga. No. Porque tenía dinero, alguien coligió que podía fugarse a Israel. Pero por supuesto, yo admiro la justicia. Ahí está. No. Hay indicadores. Porque efectivamente, si hubiera una fuga, eso ridiculiza a la justicia de Estados Unidos y al país. Y para evitar eso, prisión preventiva. El encontrarle el dinero es un dato objetivo, no es subjetivo. Y eso. Pero colegir que porque tenía dinero en efectivo se quería escapar, eso. A ver. Es un riesgo abstracto de fuga, como usted diría con espanto. La justicia americana ha determinado que tiene que estar porque él, además, tiene la esposa y todo. Está bien, no he leído la decisión, pero por las noticias que ha salido, es que el cargo más grave y lo que ha influenciado más para que él guarde prisión allá, en tanto dure el proceso de extradición, es el haber tenido dinero. Lo cual significa un riesgo abstracto de fuga, según usted. No, riesgo concreto. Que tiene el dinero. Bueno, pero falta probar de que ese dinero era para escaparse a Israel. Yo quisiera regresar con el señor Cairo. Efectivamente, aquí lo grave es erosionar más la confianza en las instituciones. Y efectivamente el uso de la palabra guaripolera no es el más apropiado, no es el que estamos acostumbrados de usted, señor Medina, que es un abogado experimentado. ¿Por qué esta voluntad de denigrar la acción de los jueces que han tomado decisiones respecto de Keiko en un sentido contrario? El TC dio la razón a su defensa, ahora estamos ante una prisión preventiva. Usted mismo ha predicho
que las instancias superiores van a liberarla. Porque es un Quiere decir que barbarismo. usted guarda confianza en el sistema sistema judicial. abrigo. Pero ahora está hablando de guariponeras. Sobre el caso concreto me estoy refiriendo. Sobre esta instancia. Sobre este Yo no juez. puedo meter preso a la gente diciendo bajo el argumento de peligro de fuga abstracto. Eso es inaceptable. No es el único argumento. No reduzca todo al peligro. Hemos hablado de obstrucción de la justicia, con testimonios graves. Y ya le he recordado al señor Camayo que ha dicho cosas sumamente graves. Camayo no ha dicho eso. Ha dicho que se reunió la señora K Camayo, con cuando le Inostroza. pregunta a la abogada, le dice, él no sostiene eso. Tráigame el acta. Lo reto a que me traiga el acta donde ha dicho eso. Sobre la confianza en los sistemas de justicia, en los funcionarios judiciales y fiscales, quiero decir algo sobre lo que afirmó la defensa de la señora Fujimori. Dijo que van a recurrir en lo inmediato a organismos internacionales y a gobiernos extranjeros. Le pido 2 minutos para analizar estas dos cosas. A tribunales internacionales no pueden ir en lo inmediato porque hay que agotar la vía interna. Es decir, hay que apelar, Corte Suprema, después habeas corpus, juez penal, Corte Superior y Tribunal Constitucional. Eso, por ahí yo puedo entender que hay un error. Por ahí la turbación del momento generó que digan inmediatamente a los tribunales internacionales. Pero lo segundo, que van a recurrir a gobiernos extranjeros, es gravísimo. Las decisiones de los tribunales peruanos, acertadas o equivocadas, no pueden ser objeto de la injerencia de ningún gobierno extranjero. Señor Medina, sobre este punto, ¿Cuál era? injerencia de gobiernos extranjeros a los que quiere apelar el señor Galarreta para interferir en las decisiones judiciales tomadas por nuestro Poder Judicial. Yo lo que he entendido de ellos es que para que primero recurran a los tribunales internacionales, primero hay que agotar la vía interna. Eso está claro, está delimitado. Yo quiero referirme respecto al tema también de la confianza del sistema, don Fernando. ¿Cómo es posible que todos los pedidos, por ejemplo, el señor Zúñiga, todos los pedidos que él ha recibido cuando ha venido, ya tiene un año, todos los pedidos de prisión preventiva los ha declarado fundada? Esto es más o menos para que su público entienda. Es como que si a una clínica o a un hospital en emergencia entran 100 personas y las 100 tienen cirugía. No puede ser. Alguien tiene que tener alguna cosa menor. Depende. Entonces, si hay un caso lavajato de por medio, no me extrañaría que de los 100 hayan 100 que han metido la mano. Pero es que no pueden ser los 100 iguales. Alguno tiene que tener arresto, alguno tiene que tener algún grado menor. No puede ser que los 100 tengan la misma medida. Esa es mi preocupación. Y lo mismo ocurría con el señor Concepción Carhuancho. Lo que ocurre es que hay un problema acá. La capacitación de los jueces. Ya estamos retrocediendo. La capacitación de los jueces. Estamos yendo lejos. Señor Carvalho, yo creo que es saludable el silencio de mi colega sobre la injerencia de los gobiernos, porque quiere decir que está en contra de lo dicho por el señor Galarreta, y me parece bien. En eso coincidimos. No se puede invocar la intervención de gobiernos extranjeros en decisiones de los tribunales peruanos, porque hay mecanismos jurisdiccionales internacionales de los cuales es parte el Perú para esos supuestos. Termino con esta lectura final, por favor, si me permite. Yo, que soy crítico de los fiscales y de los jueces, por lo menos de este equipo, yo los voy a felicitar, don Fernando, ¿sabe cuándo? Cuando tengamos condenas. Yo no los voy a felicitar, no voy a medir su capacidad y su eficacia con prisiones preventivas. Eso lo ha dicho la Corte Suprema, son condenas adelantadas. Contra eso me rebelo sobre la base del principio de legalidad, sobre la base de la Constitución. ¿Contra todas las prisiones preventivas? En algunas puede haber, por lo menos en las que yo he visto en el recurso de estos procesos, todas cuando el juez teme que haya una persona que tiene influencia sobre fiscales y jueces, que ha recibido muchísimo dinero, por ejemplo, que ha mentido de manera sistemática a la justicia. No, para eso va el juicio. No, pero cuando hay ese comportamiento ante la justicia hay un peligro de obstrucción. Pero tienen que concurrir graves y fundados elementos, obstrucción y peligro de fuga. Son concurrentes. Basta que uno no concurra para que hay que darle prisión u otras medidas. Don Fernando, ¿por qué hay otras medidas menos gravosas? Yo felicito a los señores, los voy a felicitar. Pero no la detención domiciliaria, como alguien equivocadamente dijo, ¿no? Pero no la detención domiciliaria. Dentro de las menos gravosas cabe la detención domiciliaria. No está, pero nos habíamos puesto de acuerdo que el artículo 290 del Código Procesal Penal la prohíbe, salvo el señor para Pedro Pablo Kuczynski se está por edad, mayores de 65 años. Me hace acordar sobre la detención domiciliaria. Le acaban, en el caso Luyo y el otro... Cumplió la pena máxima de prisión preventiva. Cuba y Luyo. Los quiero decir una cosa, y me invita cuando quiera. Al señor Concepción Carhuancho lo van a denunciar penalmente. La sala ha dispuesto porque él
se le había dado libertad y él dijo, no, no te vayas, voy a ver cómo hago si te doy grilletes. Bueno, vamos a ver. Ha dicho muchas cosas, veremos en el curso de los próximos meses y será invitado. Señor Cairo, palabras finales. Sí, yo creo que lo importante, lo dije hace un momento, es que el Ministerio Público no considere esto una victoria, ni una derrota que revoquen una decisión, ni la prisión, ni la consolidación de esta prisión preventiva, ni siquiera la sentencia que fuera condenatoria. Condenatoria o absolutoria, lo que importa es que se sancione a quien ha delinquido y que se absuelva a quien no ha cometido un delito. Y desde ese punto de vista los adjetivos son absolutamente dañinos. Cuando una decisión no concordamos con ella, no es razonable llamarle guaripolera a un fiscal ni a un tribunal constitucional. Bueno, muchas gracias por su presencia y por ayudar a saber quién tiene la razón. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después a un político que seguramente vendrá de Cajamarca con aires de moderación y diálogo. Mesías Guevara. Primero, la pausa.